El 20 de junio de 1944, por primera vez en la historia, un artefacto construido por la humanidad salió de la atmósfera terrestre al atravesar la línea de Kármán, el límite del espacio. Estamos hablando del misil A4, más conocido como V2. Construida y desarrollada por la Alemania nazi, constituyó un punto de inflexión en la carrera armamentística, demostrando el potencial de los cohetes como armas de largo alcance, prácticamente indetectable e invulnerable. No existía ninguna defensa efectiva contra esta arma. Su desarrollo no pasó desapercibido para las potencias aliadas, que durante el transcurso de la guerra intentaron destruirlas y al final de esta obtener su tecnología. En este video hablaremos de la historia del desarrollo de este cohete, sus características técnicas y cómo abrió las puertas a una nueva era de la exploración espacial. Sujetaos bien, que la Argonavis va a despegar. La historia del desarrollo del cohete V2 nos remonta al año 1932, cuando Walter Domberger... Más bien una década antes, ¿no crees? ¿Por qué? Deberías comenzar la historia por Ober, ¿no te parece? De acuerdo. En 1922, Hermann Ober escribió su tesis doctoral, El cohete hacia el espacio planetario, pero ni el Departamento de Astronomía ni el de Física la aceptaron. Por ello, decidió publicarla como libro al año siguiente. La obra tuvo un gran éxito en Alemania y en gran parte de Europa, despertando el interés de numerosos entusiastas de los cohetes. Inspirados por sus ideas, un grupo de apasionados en Alemania fundó en 1927 la Sociedad del Vuelo Espacial, Verein für Raumschifffahrt, VFR, a la que Ober se unió poco tiempo después y en la que formó parte de su junta directiva. La VFR alquiló un depósito de municiones abandonado a las afueras de Berlín, donde estableció su campo de experimentación para cohetes y donde empezaron a probar sus primeros motores de combustible líquido. En otoño de 1931 empezaron a probar un prototipo de cohete, al cual llamaban Repulsor, pero en las primeras pruebas el cohete apenas se separaba del suelo. Un joven estudiante de física de 19 años fue quien ayudó a mejorar significativamente el diseño del repulsor, llegando a alcanzar 1500 metros de altitud. Su nombre era Wernher von Braun. Fue entonces cuando en la primavera de 1932, el capitán de artillería del ejército alemán, Walter Domberger, fue contactado por la VFR, quienes buscaban financiamiento para sus proyectos. El ejército alemán estaba interesado en desarrollar armas de cohetes, ya que según ellos no estaban específicamente restringidas por el Tratado de Versalles, que, para el que no lo sepa, el Tratado de Versalles fue el acuerdo de paz firmado en 1919, el cual dio fin a la Primera Guerra Mundial e impuso severas restricciones militares a Alemania, limitando su capacidad armamentística y prohibiendo la producción de material de guerra. Domberger accedió a presenciar un lanzamiento de combustible líquido el 6 de octubre de 1932, pero el intento falló y el artefacto explotó en la rampa de lanzamiento. A pesar de esto, Domberger quedó impresionado por el grupo, especialmente por von Braun, quien había hecho el contacto inicial. Domberger les ofreció un trabajo en el desarrollo de armas de cohetes secretas para el ejército alemán. Aunque el grupo declinó la oferta, von Braun la aceptó. Así, Domberger otorgaría a von Braun un antiguo banco de pruebas en Kummersdorf, Brandenburgo, para iniciar el desarrollo de cohetes en la llamada serie Aggregat. El primer prototipo no tardó en llegar, siendo este el A1. El cohete era pequeño, de solo 1.4 metros de alto y aproximadamente 30 centímetros de diámetro, pesando alrededor de 150 kilogramos. Era estabilizado por un giroscopio de 3 ejes, que pesaba 45 kilogramos y estaba ubicado en el morro. Su motor, diseñado por Arthur Rudolph, utilizaba etanol y oxígeno líquido como propelentes. Se encontraba soldado dentro del tanque de combustible, aislado por un material de fibra de vidrio, y producía 2.9 kN de empuje, utilizando un ciclo alimentado por presión. El 21 de diciembre de 1933 se efectuaría la primera prueba de vuelo del A1, el cual explotaría a menos de un segundo de encender su motor. La causa sería una acumulación de propelentes antes de la ignición. Dado que el diseño era considerado inestable, los ingenieros decidieron pasar al siguiente diseño, el A2.
Su diseño y ensamble estuvo listo para octubre de 1934, presentando cambios importantes con respecto a su predecesor. Mientras que sus dimensiones serían un poco mayores que el A1, en este modelo los tanques de combustible se encontrarían separados. El giroscopio se movería al centro del cohete para brindar mayor equilibrio y el motor sería el mismo que el A1. Se construyeron dos cohetes de este modelo, los cuales volarían el 19 y el 20 de diciembre de 1934, alcanzando 2.2 y 3.4 kilómetros de altitud, una gran mejora con respecto al A1, pero necesitaría tener un alcance mucho mayor para poder ser utilizado como arma de guerra. El proyecto principal era la construcción de un gran cohete de artillería, comparable con el Gran Cañón de París utilizado al final de la Primera Guerra Mundial, para el cual se escogió la denominación de A4. Para lograr esto, Von Braun y su equipo decidieron probar las nuevas tecnologías que se utilizarían en el A4 a una escala menor, con el A3. Su diseño comenzó en 1935, cuando se otorgó un presupuesto de $500,000 para la construcción de dos nuevos bancos de pruebas en Kummersdorf. Casi al mismo tiempo, la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, para la cual Von Braun había desarrollado cohetes para ayudar al despegue de aviones, otorgó $5 millones para la construcción de nuevas instalaciones que permitieran el desarrollo a mayor escala de sistemas de despegue asistido para bombarderos y aviones cohete. Sin embargo, como el desarrollo de las investigaciones de cohetes había sido hasta entonces parte del ejército y ésta no quería quedarse fuera de las innovaciones resultantes, decidió otorgar $6 millones al Departamento de Desarrollo de Armas. De esta forma, Domberger y Von Braun se llevaron el premio gordo, contando con un total de $11 millones para la investigación y desarrollo de los nuevos cohetes. La ubicación seleccionada para estas nuevas instalaciones fue Peenemünde, en la isla de Usedom, en la costa del Mar Báltico, un lugar poco accesible y deshabitado. La construcción comenzó en abril de 1936 y concluyó a mediados de 1938. Hasta entonces, el desarrollo de cohetes continuó en Kummersdorf, donde los planes en el A3 preveían un cohete con un sistema inercial y un motor con un empuje de 14,7 kN. El A3 sería casi 5 veces más grande que el A2, con una altura de 6.7 metros, un diámetro de 68 centímetros y un peso de 748 kilogramos, de los cuales 450 kilogramos eran de combustible. Utilizaba un sistema de 3 giroscopios para desviar las paletas hechas de una aleación de wolframio, que mantenían el cohete en curso. Además, contaría con un paracaídas para intentar recuperar el cohete, permitiendo su estudio y posible reutilización. El motor de 2 metros de altura utilizaba el mismo sistema de alimentado por presión que los modelos A1 y A2 para introducir los propelentes a la cámara de combustión, lo que en este modelo el tanque de nitrógeno se encontraba dentro del tanque de oxígeno. Su diseño estuvo completado a comienzos de 1936, aunque se les realizaron cambios posteriores para mejorar su estabilidad a velocidades supersónicas, las cuales se finalizaron en otoño. Su construcción sería completada en 1937. Para este momento, gran parte de los trabajos se había trasladado a Peenemünde, donde ya se habían completado los primeros talleres y solo restaba la construcción de los bancos de prueba. En estas instalaciones, Domberger sería el jefe y Von Braun el director técnico. El primer A3 fue lanzado el 4 de diciembre de 1937 desde Greifswalder hoy, muy cerca de las instalaciones de Peenemünde. El cohete sufrió problemas debido al despegue prematuro del paracaídas y una falla en el motor, lo que provocó que se estrellara cerca del punto de despegue. El segundo lanzamiento, realizado el 6 de diciembre de 1937, presentó los mismos fallos que el intento anterior. Para el tercer y cuarto intento de lanzamiento, el paracaídas fue desactivado. Estos se llevaron a cabo el 8 y 11 de diciembre de 1937, pero también experimentaron fallas en el motor. Inicialmente se pensó que los fallos eran producto de un problema eléctrico, causando que se desplegara prematuramente el paracaídas, pero esta idea fue descartada rápidamente. La causa de los fallos era un diseño inadecuado del sistema de guía inercial y pequeñas inestabilidades causadas por el diseño del cuerpo y el alerón del cohete. El sistema de guía no era capaz de controlar el cohete con vientos de más de 3.7 metros por segundo, además de que las paletas que controlaban la inclinación del cohete giraban demasiado despacio.
y tenían muy poca superficie para lograr mantener la estabilidad. Además, se demostró que al alcanzar una mayor altura, la expansión de los gases de escape destruirían el anillo antena que unía los alerones, lo cual es esta parte de aquí. Y sí, ese es el nombre que le dieron. Luego de estos fallos, el A3 fue abandonado y el trabajo en el A4 pospuesto hasta que se solucionara el problema de la inestabilidad. Los ingenieros se centraron en el rediseño del cohete, lo que llevó al desarrollo del A5. El A5 fue un modelo de prueba crucial que incorporó varias mejoras basadas en las lecciones aprendidas de los lanzamientos fallidos del A3. Sería de 5.8 metros de alto y 78 centímetros de diámetro, pesando 900 kilogramos en el despegue. Utilizaba el mismo motor que el A3, pero con un sistema de control nuevo. Las paletas que dirigían el cohete estarían hechas de grafito y contaría con un nuevo diseño de alerones, esta vez sin el anillo que tenía el A3, que de anillo no tenía mucho, pero bueno. Estos nuevos alerones fueron probados en el túnel de viento subsónico de Zeppelin Aircraft Works y en el túnel supersónico de Aeschen. Para el verano de 1938 se realizarían 4 lanzamientos de modelos sin sistema de control desde la isla Griswalder hoy, alcanzando entre 8 y 12 kilómetros de altura. Modelos más pequeños de 1.5 metros y 20 centímetros de diámetro serían lanzados en septiembre de 1938 desde aviones Heinkel HE-111S para probar el comportamiento del diseño a velocidad supersónica. Hasta octubre de 1941 se habían realizado 80 lanzamientos, en los cuales los ingenieros mejoraron su comprensión de la aerodinámica del cohete y mejoraron el sistema de guía. El conocimiento adquirido en el A5 sería aplicado en el A4, protagonista de este video. Este sería el nombre original del cohete, que no sería conocido como V2 hasta su introducción como arma en la Segunda Guerra Mundial. El nombre V2 proviene de la contracción de la palabra alemana Vergeltungswaffe, que significa arma de represalia. El número 2 indica que era la segunda arma de este tipo, no una versión mejorada de la V1, ya que esta última era un misil de crucero, completamente diferente que la V2, y ambos compitieron por recursos y prioridad durante su desarrollo. El A4 tendría un alcance de 322 kilómetros y alcanzaría 89 kilómetros de altura, llevando una carga de 1 tonelada. Para este rendimiento sin precedentes, el A4 tendría un diseño de motor totalmente diferente, siendo utilizado por primera vez una turbobomba, en lugar de alimentar los propelentes por presión. Este motor sería obra de un ingeniero químico llamado Walter Oskar Erich Thiel. Y aquí haremos un pequeño paréntesis para hablar un poco de este señor, porque su trabajo fue fundamental para el desarrollo del motor de la V2, y esto no lo decimos nosotros, está reflejado en un libro del propio Walter Domberger. Thiel nació en 1910 en Breslau, actualmente Polonia. En 1929 ingresó a la Escuela Técnica de Breslau, donde estudió química. Por sus resultados académicos ganó una beca de la Fundación de Estudios del Pueblo Alemán, obteniendo su diploma de ingeniero en 1933 y comenzando su doctorado en la Universidad de Humboldt de Berlín en 1934. Luego de obtenerlo en 1935, sería contratado por Walter Domberger como responsable del desarrollo de un motor de 25 toneladas de empuje. Thiel trabajaría en el desarrollo del motor en Kummersdorf y posteriormente en Peenemünde, siendo nombrado director adjunto directamente por debajo de Werner von Braun, ideando muchas mejoras como la geometría del motor, los inyectores, el sistema de refrigeración y de alimentación. Uno de sus aportes más destacados fue la optimización de la turbobomba, la que era impulsada por los gases generados de la reacción entre el peróxido de hidrógeno al 80% y un catalizador, permanganato de sodio. Al combinar estos componentes se generaba una gran cantidad de gases a alta presión y temperatura, lo que hacía girar una turbina a 4000 revoluciones por minuto, con una potencia de 580 caballos de fuerza. Esto, a su vez, hacía rotar las bombas centrífugas, enviando cerca de 125 litros por segundo a la cámara de combustión en una proporción de oxígeno y combustible de 1 a 0.85. El diseño interior del A4 era el siguiente. En la parte superior se encontraba la ojiva explosiva, la cual por lo general era de amatol, aunque también fue utilizado simplemente concreto, provocando solo el daño del impacto. Esto fue ya para finales de la guerra, en los que escaseaba el explosivo. Justo debajo de la ojiva se encontraría el sistema de control del cohete, una pequeña computadora analógica llamada Mischgerät, la cual utilizaba la información de 2 giroscopios,
uno vertical que controlaba el cabeceo y la rotación, y el otro horizontal que controlaba la inclinación. Esta computadora era la responsable de controlar las 4 paletas de grafito a la salida del motor y las 4 paletas que se encontraban en los alerones, mediante motores eléctricos e hidráulicos, manteniendo el cohete en curso. En esta sección se encontraban además recibidores de señales de radio, los cuales se utilizaban para apagar manualmente el motor al alcanzar cierta velocidad, controlando así el alcance del cohete. Versiones posteriores controlaban el apagado del motor utilizando el efecto Doppler en lugar de un apagado manual. Luego se encontraba el tanque del combustible, el cual era etanol a un 75%. Es decir, 75% era etanol y 25% agua. Esta proporción tenía el propósito de mantener la temperatura en la cámara de combustión baja, reduciendo el estrés térmico y produciendo una combustión más suave. Luego se encontraría el tanque de oxígeno líquido y debajo el tanque de peróxido de hidrógeno, el tanque de permanganato de sodio, el generador de gas, 7 tanques de nitrógeno, la turbobomba y la cámara de combustión. El motor medía 195 centímetros de alto y 114 centímetros de diámetro. Contaba con 18 inyectores agrupados en 2 círculos concéntricos. Proporcionaba un empuje de 25 toneladas con una presión en la cámara de 218 libras por pulgada cuadrada o 14 bares. La velocidad de expulsión de los gases era de 2000 metros por segundo, con una temperatura de 2820 grados Celsius. Para evitar que la tobera se derritiera, la V2 utilizaba un sistema de refrigeración regenerativa, que si no has visto nuestro video de cómo funciona un motor de cohete, consiste en hacer pasar uno de los propelentes, en nuestro caso el combustible, a través de pequeños conductos en la tobera, disminuyendo su temperatura. Además de esto, contaba con refrigeración de cortina, la cual de manera resumida consistía en crear un flujo a menor temperatura alrededor de las paredes del motor, mediante la inyección de combustible a través de pequeños agujeros en 4 anillos alrededor de la tobera. La V2 era lanzada desde una plataforma móvil, la cual era ubicada en posiciones estudiadas con anterioridad para conocer la distancia y trayectoria que debía seguir el cohete. Era colocada en la plataforma de forma tal que su alerón número 1 estuviese alineado en dirección al blanco. Una vez ubicada en la plataforma, los operarios se aseguraban de que estuviese correctamente alineada, ya que cualquier desviación podía causar el fallo del cohete. Completado este proceso, se iniciaba el llenado de los propelentes y el peróxido de hidrógeno. Posteriormente se armaba la ojiva explosiva y al terminar se cargaba el permanganato de sodio. Como último paso, un operario ensamblaba y colocaba el encendedor que se utilizaría para iniciar la combustión. Tras realizar las comprobaciones finales y asegurar que todo estaba correcto, el personal se retiraba de la zona y los oficiales de vuelo se resguardaban en un lugar seguro para iniciar el lanzamiento. El lanzamiento comenzaba cuando el oficial de vuelo accionaba el interruptor de la etapa preliminar o Feuchtstufe. La válvula del oxígeno y del etanol eran abiertas, provocando que estos fluyeran por gravedad a través de las bombas y llegando a la cámara de combustión, donde un arco eléctrico o un cartucho pirotécnico encendía la mezcla. En este punto, el motor contaba con menos del 10% de su potencia, siendo el empuje de 2,5 a 3 toneladas o kilonewtons. Al asegurar que la combustión había sido exitosa, el oficial de vuelo accionaba el interruptor de la etapa principal o Haftstufe, que accionaba una válvula que liberaba el nitrógeno almacenado en las botellas, impulsando el catalizador hacia el generador de gas. Una pequeña cañería divide el flujo hacia un interruptor, en el cual un diafragma es oprimido por la presión, enviando una señal eléctrica a un relé que abre 2 válvulas llamadas válvula de 25 y de 8 toneladas. Estas válvulas permiten el flujo del peróxido de hidrógeno hacia el generador de gas, generando casi inmediatamente un flujo de gas que será enviado a la turbina, impulsando las bombas y aumentando el empuje del cohete hasta las 25 toneladas. Finalmente, luego de un par de segundos, el cohete despega. Durante el vuelo, al alcanzar cierta velocidad, se producía el apagado del motor, solo que no era un simple apagado. Si recuerdan, habíamos mencionado 2 válvulas que controlaban el flujo del peróxido de hidrógeno al generador de gas. El objetivo de estas 2 válvulas era justo después de producirse el apagado real del motor, donde la válvula de 25 toneladas era cerrada, dejando solo la de 8 abierta. Esto reducía el empuje del motor a, como podrán imaginar,
8 toneladas. Esto se hacía para mejorar los cálculos del alcance del cohete y para prevenir el impacto de los propelentes contra las paredes del tanque a causa del apagado repentino del cohete. La primera V2 volaría en marzo de 1942, alcanzando una altitud de 1.3 kilómetros, estrellándose en el agua, y en su segunda prueba alcanzó 11 kilómetros de altura, justo antes de explotar. El éxito llegaría el 3 de octubre de 1942, en la que era una prueba decisiva para el programa. La culminación de 11 años de desarrollo, el cohete alcanzaría 83 kilómetros de altitud, llegando a 193 kilómetros de distancia. Este día, el general Walter Domberger, con toda la razón, diría lo siguiente: hemos invadido el espacio con nuestro cohete, y por primera vez hemos utilizado el espacio como un puente entre dos puntos en la Tierra. Hemos demostrado que la propulsión por cohete es viable para los viajes espaciales. Este tercer día de octubre de 1942 es el primero de una nueva era de transporte, la era de los viajes espaciales. Otra frase que capturaría el espíritu aventurero de los ingenieros sería expresada por Wernher von Braun, aquel muchacho de 20 años que había contactado a Dungenberg 11 años atrás y que ahora era el jefe diseñador del programa de misiles. El cohete ha funcionado a la perfección, solo que ha impactado en el planeta equivocado. Luego de este lanzamiento exitoso, la V2 recibiría el más alto grado de importancia y se ordenaría su producción en masa. Esto no agradó especialmente al Dr. Thiel, quien consideraba, al igual que otros, que el motor no estaba listo para la producción en masa, necesitando aún refinamientos. Por esta razón, el 17 de agosto de 1943 presentaría su renuncia, la cual no sería aceptada por el general Domberger. En la noche de ese día, la base de Peenemünde sufriría un bombardeo masivo por parte de los aliados, causando la muerte de aproximadamente 600 trabajadores, incluido Walter Thiel, su esposa y sus 2 hijas. El bombardeo lograría parcialmente su objetivo. La producción se retrasaría entre 2 y 6 meses, teniendo que ser trasladada a la colosal fábrica subterránea de Middelburg, donde 50.000 trabajadores forzados produjeron 300 unidades en abril de 1944 y más de 1.000 hasta octubre. La ofensiva del V2 comenzó el 7 de septiembre de 1944, con los primeros lanzamientos dirigidos a París. Durante los meses siguientes se lanzaron aproximadamente 3.172 cohetes V2 hacia los siguientes objetivos: Amberes, Lieja, Hasset, Touraine, Mons, Diez, Londres, Norwich, Ipswich, Lille, Tourcoing, Arras, Cambrai, París, Maastricht y ya para el final de la guerra, para detener la ofensiva aliada, el puente Ludendorff en Remagen. Los ataques con cohetes V2 resultaron en aproximadamente 9.000 bajas entre civiles y personal militar, mientras que en el proceso de construcción se calcula que perdieron la vida unos 12.000 trabajadores forzados. A pesar de su capacidad para causar destrucción y temor, la V2 fue relativamente ineficaz como arma estratégica. Su precisión era limitada y no logró alterar significativamente el curso de la guerra. Los científicos alemanes eran los mejores en la tecnología de misiles y cohetes. Al final de la guerra comenzó una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética para recuperar la mayor cantidad posible de cohetes V2 y personal. Wernher von Braun, su hermano Magnus y 7 ingenieros decidieron rendirse al ejército estadounidense para evitar ser capturados por los soviéticos. La V2, a pesar de sus orígenes controvertidos, representó un hito significativo en la exploración espacial y sentó las bases para futuros desarrollos en este campo. Su influencia se refleja claramente en cohetes posteriores como el A7 y el R7, evidenciando la continuidad y evolución de sus conceptos técnicos. Este diseño pionero no solo impulsó la tecnología de cohetes, sino que también demostró la capacidad humana de innovar y superar desafíos técnicos complejos, allanando el camino para la era espacial moderna. Y esto es todo sobre la V2. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Ya la conocías? Te leemos en los comentarios. Y si te ha gustado, no olvides dejarnos un like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.